Entonces iniciamos con esta tercera clase. Recuerda, tuvimos ya las dos clases anteriores, la importancia de los evangelios, conocimos un poco cuáles eran, en general, los libros del Nuevo Testamento y en específico los evangelios. Y después la clase pasada vimos la magnífica obsesión de Jesús. ¿Alguien sabe, alguien recuerda cuál era esa magnífica obsesión de Jesús? A ver, alguien que quiera participar, levante su mano. ¿Cuál fue esa magnífica obsesión o las obsesiones que Jesús tenía para que mencionamos la clase pasada? A ver, ¿quién recuerda? María del Pilar, adelante, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. A ver, ahí te escuchamos. Bueno, la magnífica obsesión, una es hacer la misión que Dios el Padre le encomendó hacer. Ujú. Eh, y una, pues, bueno, esa y entre esas, pues está también lo de la enseñanza, está la enseñanza de Jesús y sanar, eh, libertar a los cautivos, eh, sobre todo algo que cuando hablaba en Juan 4, después de que había, pues, como decir, persuadido a esta mujer samaritana y los discípulos habían preparado su almuerzo y todo eso, y él dijo, pues, mi comida es hacer lo que el Padre me envió a hacer. Entonces, pues, era como cumplir esa misión que Dios el Padre le había encomendado hacer, le había Amén. pedido que hiciera. Sí, Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra, que exactamente entonces es cumplir la voluntad del Padre. La otra es redimir a la humanidad y proclamar el reino de Dios. Así es, muchísimas gracias, María del Pilar. Saludos, ¿hasta dónde? Hasta Colombia, Florida Valle, Col- Colombia. Colombia, bendiciones, muchas gracias, María del Pilar. Y bueno, entonces, esto es lo que es la obsesión de Jesús, ¿verdad? Y podemos, bueno, ver mucho de esto a través de qué? Del ministerio que Jesús implementó. Así que esta clase se llama Los Ministerios de Jesús o los Ministerios del Mesías, ¿sí? Por ahí apúntalo. Y en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los cuatro evangelios, vamos a encontrar el testimonio de la misión de Jesús en esta tierra. Ahora, su propósito principal fue, como ya lo dijimos, redimir a la humanidad y entonces así revelar también la voluntad del Padre, pero demostrándolo con hechos y con enseñanzas el camino de la salvación. Y vamos ya a irnos a la Biblia. Recuerda, espero que tengas ahí tu Biblia. ¿Cuántos la tienen? A ver si los veo. Ah, muy bien, muy bien. Por favor, ábranla en Juan. Ábranla en Juan. Ahorita vamos a leer algunos capítulos de Juan. Vamos a estar leyendo de todos los evangelios, pero bueno, por ahí tengan rápido y el primero que lo tenga cuando diga la cita, por favor, alce su mano para poderle abrir el micrófono. Entonces, Juan, yo creo que todos nos lo sabemos, Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Nidia, bendiciones, te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahí escuchamos ¿Cómo muy están? bien. Buenas tardes para Buenas todos. tardes. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ahí quédate tantito conmigo. Justamente, bueno, ese capítulo, ese versículo nos lo sabemos bien. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús cumplió su misión con obediencia absoluta, una obsesión que él tenía, obedecer al Padre, pero también declara algo en Juan 17:4. Nidia, si nos ayudas, 17:4, ahí en Juan, algo que 17:4. Jesús dice. Ajá. Yo, ¿qué? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Muchísimas gracias, Nidia. ¿Hasta dónde te saludamos?
Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Muchas Mm. gracias, bendiciones. Entonces, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste tú, bueno, que me diste que hiciese. Entonces, a través de su ministerio, Jesús enfrentó el pecado, la enfermedad, la muerte y también la opresión, pero para restaurar la relación entre Dios y los hombres. Entonces, vamos a ver justamente estos ministerios de los que Jesús empezó, en los que empezó él a trabajar, en los que empezó él a fundar la encomienda del Padre, ¿sí? Y si los anotas por ahí, porque seguramente te vas a identificar con muchos de ellos, estamos acostumbrados en la iglesia a decir, bueno, el ministerio de ¿de qué te gusta? La alabanza, ¿verdad? El ministerio de los niños, el ministerio de... Pero vamos a ver realmente cuáles eran estos ministerios de Jesús que vienen aquí también en la palabra de Dios. El primer ministerio de Jesús era el ministerio de la redención, el ministerio de la redención. Ahora, ¿a qué vino Jesús? Bueno, Jesús vino a ser el sacrificio perfecto para la expiación o el perdón, ¿verdad?, de nuestros pecados. Y su sangre derramada en la cruz fue el precio de nuestra redención. Efesios 1:7, ¿alguien lo tiene por ahí? Efesios 1:7, un poco más adelante. Y es que en el Antiguo Testamento, eh, habíamos estudiado, si tú has estado con nosotros o tú has estudiado la palabra de Dios, bueno, ves cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. Mónica, bendiciones. Adelante, te escuchamos que dice Efesios 1:7. Bendiciones, buenas noches a todos. La palabra dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Si te quedas ahí conmigo tantito y buscas Hebreos 9:12, por favor. Hebreos 9:12. Y en lo que Mónica lo busca, vemos, les decía esto, el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento pues demandaba que se ofrecieran animales sin defectos para la expiación de los pecados. Sin embargo, estos sacrificios pues eran temporales y no podían realmente quitar el pecado de una manera definitiva. Jesús, como el Cordero de Dios, ¿qué hace? Bueno, viene y ofrece su vida una vez más y para siempre. Es el sacrificio perfecto. ¿Y qué dice Hebreos 9:12, Mónica? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gracias y Bien. saludos hasta dónde, Mónica. Argentina, Santa Fe. Argentina. Santa Fe, Argentina. Bendiciones. Gracias, Mónica. Entonces, el primer ministerio que tiene Jesús, ¿verdad? Es el de la redención. ¿La redención para qué? Para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado. Y, y la redención no solo nos limpia, sino que la redención nos capacita para vivir también en libertad y en amor. Cuando una persona ha sido liberada del peso del pecado, entonces también debe extender esa gracia a otros y perdonando como Cristo también nos perdonó. Entonces, bueno, ese es el ministerio de la redención. El segundo ministerio que podemos ver de Jesús es el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la enseñanza. Esto lo podemos ver en Mateo 7:28 y 29. Mateo 7:28 y 29. A ver quién lo tiene. Y bueno, Jesús enseñó a través de sermones, de parábolas, de ejemplos de vida, y siempre revelando la naturaleza del reino de Dios. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendiciones. Te escuchamos Buenas Mateo tardes, 7, bendiciones. 28 y 29. Listo. Dice así. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es. Muchísimas gracias, Mario. ¿Hasta dónde te saludamos? Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Bendiciones, Mario. Gracias. Y entonces,
Su enseñanza no solo transmitía un conocimiento, sino que también ayudaba a transformar los corazones de las personas. Jesús usaba parábolas para ilustrar verdades espirituales muy profundas. Recuerda una parábola, la parábola del hijo pródigo, ¿sí? De este joven que toma todo la herencia de su padre en vida, se va, la malgasta y al final regresa, ¿verdad? Y es una parábola que muestra el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque vemos al hijo rebelde que regresa y al padre que lo ama. Pero si también estudiamos un poco más, también vemos la actitud del hermano de este joven, ¿verdad? Cuando su hermano regresa. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso, pero te lo dejo para que lo puedas estudiar también y profundizar más en esa enseñanza. Pero al fin y al cabo, Jesús enseñaba, le gustaba enseñar y lo hacía entonces de muchas maneras. Y como seguidores de Cristo, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a todas las personas, a otros. Y cuando compartimos nosotros las escrituras, no solamente estamos transmitiendo conocimiento, solamente así una sabiduría humana, no, sino que estamos guiando también a las personas hacia una transformación verdadera de sus propias vidas. Jesús enseñaba con autoridad y con poder y nosotros debemos hacer lo mismo, enseñar a nuestros hijos, empezando por nuestra casa, a nuestros familiares, amigos o a cualquier persona, ¿verdad? Con esa autoridad con la que Jesús tenía también de la palabra de Dios. Entonces, enseñar la palabra de Dios no solamente es un privilegio, sino también es una responsabilidad para todos los que ya somos creyentes. ¿Por qué? Porque somos portadores de la verdad que va a transformar corazones. Número 3. Jesús tenía el ministerio de sanidad. El ministerio de sanidad, Mateo 8, 16 y 17. Mateo 8, 16 y 17. A ver quién lo puede leer. Y es que Jesús, durante su estancia, su visita en esta tierra, él sanó enfermedades físicas, pero también enfermedades espirituales, pero siempre demostrando el amor y el poder de Dios. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te escuchamos. Mateo 8, 16 y 17, por favor. Buenas tardes. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén, amén. Muchas gracias, José Luis. Entonces, Jesús sanó a los ciegos, ¿verdad? eh, a leprosos, a paralíticos, a endemoniados, y siempre mostraba su compasión y su autoridad divina. Ahora, su ministerio de sanidad no solo aliviaba el sufrimiento físico, sino que restauraba también, fíjate esto, la dignidad y la fe de las personas. Ellas podían ser sanas y también podían continuar. ¿Recuerdas a la mujer con el flujo de sangre? Cómo no solamente fue sana, sino restauró también muchas cosas en su vida que necesitaba ella como mujer también tenerlas. Entonces, este ministerio de sanidad es muy importante y como creyentes debemos nosotros orar por los enfermos y cuando oramos y cuando oremos también debemos confiar en que Dios sigue sanando hoy, sea física, emocional o espiritualmente. Cuando tú vas a un hospital, por ejemplo, y oras por alguien, confía que Dios realmente está interviniendo ahí con esa autoridad también y también muestra el amor al acompañar a esa persona y animar a esa persona que en ese momento también está en alguna necesidad. Y ese es el ministerio de sanidad que Jesús también nos enseñó y él tenía. Ahora, el cuarto ministerio de Jesús es el ministerio de liberación. Y esto lo vemos en Marcos 1, 25 y 26. Marcos 1, 25 y 26. Jesús, durante su caminar también no solamente se encontraba con enfermos, sino también se encontró con personas que estaban pues poseídas por demonios
y también con ese mundo espiritual. Andrea, buenas tardes. Te escuchamos. ¿Cuál es? Marcos 1:25-26, por favor. Buenas tardes, Buenas tardes. dale Leo, aguárdame. Si es uno, Marcos 1:25-26. Sí, sí. Dice, Jesús los reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causa- causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Amén. Muchas gracias, Andrea. ¿Hasta dónde te saludamos? De Argentina, Salta, capital. Bendiciones. Muchas gracias, Andrea. Saludos hasta Argentina. Entonces, bueno, tenemos que tener algo muy presente. El mundo espiritual es real, ¿sí? Y obviamente va a haber esos ataques, va a seguir habiendo, así como siguen habiendo enfermedades en el mundo de hoy, también siguen habiendo ese tipo de manifestaciones. Pero Jesús vino a destruir las obras del diablo. Entonces, en muchas ocasiones, la opresión demoníaca se puede manifestar como enfermedades, perturbaciones mentales, y muchas veces estamos enfrentándonos con eso. A lo mejor tú no has tenido esa experiencia, pero déjenme decirles, hace poco lo hablaba con algunas personas que habían tenido una situación así con alguna persona que al parecer estaba endemoniada y me decía, bueno, ¿qué hago? ¿Qué oro? ¿Qué tipo de oración hago? ¿Qué les doy? ¿No? Yo no sé qué pensaba que se hiciera, pero lo único que le pude decir es, Jesús con una sola palabra traía liberación. No te tienes que estar peleando con los demonios, no tienes que estar haciendo ritos ni nada, eso no es de Dios, sino solamente como Jesús lo hacía también, con esa autoridad que el Padre le había dado, con una sola palabra podía traer esa liberación tan anhelada. ¿Por qué? Porque miran, muchas personas que piensan que el enemigo, ¿verdad? De Dios es Satanás, ¿no? Y lo ponen en el mismo nivel. No, ni siquiera están en el mismo nivel. Dios lo es todo, Dios es poderoso. Y con esa autoridad es como tú puedes también el día de hoy hablar y poder traer liberación a alguna persona que también lo necesite, de cualquier circunstancia. Ahora, debemos ser conscientes de las influencias espirituales y confiar en la autoridad de Cristo para vencer esa opresión. Y en la vida diaria, esto significa estar orando con autoridad también sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias, aún en nuestro trabajo, con nuestros amigos, y siempre declarando la victoria de Cristo sobre toda atadura. Amén. El ministerio de liberación de Jesús era preciso y directo y con autoridad. El quinto es el ministerio profético de Jesús. El ministerio profético de Jesús, esto lo vemos en Mateo 24:42. Mateo 24:42. Si lo tienes, levanta tu mano. Y en su ministerio profético, Jesús no solo predijo eventos futuros, sino que también transmitió un mensaje muy claro de arrepentimiento. Esa es la palabra clave, arrepentimiento, y de preparación para el pueblo de Dios. Su enseñanza sobre los tiempos que venían incluía advertencias y exhortaciones para estar alerta y vivir de acuerdo con los principios de su reino. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. ¿Cuál es Mateo 24:42, por favor? Amén, buenas tardes. La palabra de Dios dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Gracias, Belén. ¿Hasta dónde te saludamos? Estado de México. Estado de México, México. Muchas gracias, Belén. Entonces, Jesús le dijo a sus seguidores que siempre deben estar atentos y listos para qué, para su regreso, porque aunque no sabemos exactamente cuándo será, sí sabemos que sucederá. Y esto lo dijo hace 2000 años, ¿verdad? Y nosotros seguimos esperando ese regreso, pero debemos de estar
preparados y listos. También Jesús, por ejemplo, predijo la destrucción del templo de Jerusalén. Eh, ¿Recuerdas que pasó 70 años después de Cristo? En el año 70 después de Cristo, el ejército romano a cargo del general Tito prácticamente destruyen este templo que Jesús, un día que van saliendo y le dicen, mira qué bonito templo, y él dice, pues no va a quedar piedra de esto, ¿verdad? No va a quedar nada. Y así sucede unos años después. Entonces predice esta destrucción del templo, pero justamente muestra cómo las cosas de este mundo son temporales y cómo entonces debemos centrarnos en lo que realmente es eterno. Además de hablar sobre lo que sucederá en el futuro, Jesús también nos usó estas palabras para llamar a las personas que a arrepentirse y les advierte que desobedecer tiene consecuencias, pero también daba esperanza a quienes se arrepienten y se preparan para su pronto regreso. Y es que hoy como creyentes, tú y yo como cristianos, estamos llamados a vivir con una visión profética de los tiempos que vienen, ¿sí? De una manera bíblica, no de una manera de escándalo, de una manera fatídica, ¿verdad? No, sino que de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que estar nosotros conscientes de esos tiempos que vienen. La enseñanza de Jesús sobre su regreso y la necesidad de estar preparados realmente nos impulsa a no caer en la complacencia espiritual, ¿verdad? A estar cómodos en lo que nosotros hemos aprendido. Al igual que él, debemos también nosotros advertir a todos los demás sobre la importancia de arrepentirse y vivir en obediencia a Dios. Ahora, esto significa no solo estar atentos a los tiempos, sino también vivir de manera que refleje nuestra esperanza en su regreso. No tenemos miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos confiados en que también estaremos con Él a su regreso. Pero debemos trabajar para extender su reino y para preparar el camino para su venida. El sexto ministerio, este sexto ministerio, lo vemos en Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. Y es un ministerio que al parecer les gusta a muchos de mis hermanos. No sé por qué, pero es el ministerio de reprensión, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta, ¿verdad? A veces estar reprendiendo a los demás, pero es cierto, Jesús fue una parte importante tuvo una parte importante de su enseñanza eh, acerca de la reprensión, pues no solo vino a consolar, sino también vino a corregir. Entonces Jesús fue firme al confrontar, por ejemplo, la hipocresía y la dureza de corazón de aquellos, ¿verdad?, que se escondían tras una fachada religiosa, pero sus vidas no reflejaban lo que ellos decían. Vamos a leerlo en Mateo 23, 27. Nidia, adelante nuevamente, te escuchamos, por favor. Eh, bueno, hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo te llamas? Dayana. Dayana, bendiciones. Te escuchamos, Dayana. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amén. Muchísimas gracias, Dayana. Gracias, Nidia. Gracias. Bendiciones. Y bueno, Jesús usa esta imagen de los sepulcros blanqueados. ¿Sabes qué es un sepulcro blanqueado? Bueno, es una tumba, obviamente es un lugar donde hay una persona que ya no está viva y obviamente se empieza a descomponer su cuerpo. Entonces, eso era algo de inmundicia para los judíos. Entonces, lo que hacían era cubrirlo con cal blanca, ¿verdad? ¿Para qué? Para indicar que ahí estaba algo que no podían tocar, lo que no se podían acercarse. Entonces, Jesús muestra la apariencia de estos fariseos, escribas, y les dice, bueno, aparte les dice hipócritas, ¿verdad? Y les dice que su apariencia externa de rectitud
de siempre, como blanco, ¿verdad? Así muy puro, era engañosa, pues por dentro ellos estaban llenos de maldad e inmundicia. Entonces, esta reprensión no solo era para los líderes religiosos, que por cierto Jesús siempre se estaba peleando con los líderes religiosos de ese tiempo, justamente porque eran religiosos, porque no cumplían con lo que realmente los mandamientos del Padre habían, el propósito de los mandamientos del Padre que habían sido dados con amor. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, no solamente estaba siempre peleando con los líderes religiosos, no solo siempre los estaba reprendiendo a ellos, sino también para las personas que aunque veían milagros y recibían milagros seguramente y conocían la verdad y estaban aún caminando con Dios, con Jesús, no se arrepentían de sus pecados. Entonces Jesús no temía reprender a quienes estaban en un error, ni siquiera a sus propios discípulos. Como te acuerdas de Pedro, cuando lo corrige Jesús en Mateo 16:23. Mateo 16:23, solamente anótalo, porque pues no pensaba como Dios piensa. Entonces Jesús le corrige ahí enfrente de todos. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba que la corrección era parte del proceso de un arrepentimiento genuino y también es un aspecto fundamental del llamado al discipulado. Entonces, ¿quieres ser discipulado? Seguramente en algún momento vas a tener que tener una corrección o una reprensión también. Y nosotros igual, también como creyentes, debemos aceptar esa corrección de Dios y tener el valor de corregir con amor a quienes se alejan del camino o no están dando el mensaje claro y de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto significa hablar la verdad, pero en amor. Entonces, claro, si Dios te ha dado ese ministerio también de reprender, que eso nos lo ha dado a todos, ¿verdad? Pero si tú dices, bueno, yo tengo ese ministerio o yo lo aplico, hazlo con amor, como Jesús lo hizo, pero sin temor a decir la verdad de Dios y la verdad de la palabra de Dios. Amén. El número 7 es el ministerio de misericordia y servicio. El ministerio de misericordia y servicio. Y vamos a Juan 13, 14 y 15. Juan 13, versículos 14 y 15. A ver quién lo tiene. Y Jesús, en un aspecto fundamental de su vida y enseñanzas, nos enseña justamente acerca de la misericordia, pero también del servicio. No solo predicó sobre el amor y la misericordia, sino que también lo vivió a través de actos muy concretos de servicio. Su enfoque en la humildad y el amor incondicional hacia los demás, pues es el modelo más alto de cómo debemos nosotros relacionarnos con otros, con los demás. Y a ver qué dice Mónica, gracias. ¿Qué dice Juan 13, versos 14 y 15, por favor? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Muchas gracias. Entonces, este ministerio de la reprensión, pues no puede ir sin el ministerio también de la misericordia y el servicio. Entonces, cuando Jesús lavaba los pies a sus discípulos, enseñaba que el verdadero liderazgo en su reino se basa en el servicio humilde, no en el control o la autoridad. Si tú ves a un líder, un pastor, alguien en autoridad, que te regaña, pero no está siendo misericordioso contigo o no está sirviéndote, huye de ahí. Huye de ahí. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con todo lo que Jesús mandó hacer. Y Jesús lo hizo. Jesús lavó los pies también de sus discípulos. Entonces, a lo largo de su ministerio, mostró misericordia al ayudar a los necesitados, sanando a los enfermos, alimentando y consolando, demostrando que la misericordia es acción, no son solo palabras. Jesús nos enseñó que servir a los demás es una forma de poder reflejar su amor y que el verdadero poder en el reino de Dios se encuentra en amar y servir a los demás
desinteresadamente. Y en nuestra vida diaria podemos reflejar este ministerio ayudando a aquellos que lo necesitan, visitando a los enfermos, mostrando amor a quienes nos rodean. A lo mejor tú dices, bueno, pues no tengo mucho tiempo. Bueno, ora por alguien que esté en necesidad. No puedo salir de mi casa. Bueno, ocupa tu teléfono, a lo mejor habla, a lo mejor alguien necesita escuchar también ahí. Y sirve también de esa manera. Ten misericordia de aquellos que se han alejado y misericordia no nada más decirles, bueno, que Dios los perdone, ¿verdad? Por lo que hicieron. No, comunícate con ellos y diles, ¿qué pasó? ¿Qué te puedo ayudar? ¿En qué podemos orar juntos, ¿verdad? Para que tú puedas seguir tu caminar con Cristo. Y un pequeño acto de servicio puede marcar la diferencia en la vida de alguien más. Amén. Y el número 8 es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, segunda de Corintios 5, 18 y 19. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Eh, Ahora, este ministerio de la reconciliación de Jesús se centra en restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad, lo cual hace posible el perdón de los pecados, pero a través de su sacrificio en la cruz. Y es que Jesús vino para restaurar la paz entre Dios y los hombres, llevando nuestras iniquidades sobre Él, para que entonces nosotros sí pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Adelante, Belén, te escuchamos, 2 Corintios 5, 18, 19. Amén. La palabra de Dios dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Amén. Muchas gracias, Belén. Entonces, eh, así como Jesús nos reconcilió con el Padre a través de su sacrificio, ahora nosotros también debemos hacer lo mismo con las personas a nuestro alrededor. Y aunque no siempre es fácil, ¿verdad? No siempre es fácil, y menos con personas que muchas veces son difíciles de su trato, estamos llamados a perdonar, a pedir perdón también y a restaurar las relaciones rotas. Esto significa que debemos dejar de lado el rencor que pueda estar en nosotros, esos sentimientos que tenemos ahí, a veces que no nos dejan actuar de la manera en que Dios quiere que actuemos, y debemos buscar la paz, tanto en la iglesia como en nuestras propias familias, tal como Jesús lo hizo con nosotros. Entonces, la reconciliación no es solo perdonar, sino también es hacer un esfuerzo por sanar las heridas y construir, pues de alguna manera, puentes entre nosotros. Ahora te voy a decir tres palabras claves que empiezan con R, hablando de la reconciliación. Y el primer paso para que tú puedas restaurar una relación que ha sido rota es la reconciliación, justamente como lo estamos viendo a través del ejemplo que Jesús nos da. Pero también después de esa reconciliación hay una restauración, ¿verdad? Cuando tú te reconcilias con alguien, viene una restauración a tu vida y empiezan muchas cosas a ser transformadas en tu vida. Pero hay una tercera palabra que no a muchos nos gusta hacer, porque nos quedamos en la primera y en la segunda. Sí, nos podemos reconciliar con aquellos con los que hemos tenido alguna diferencia y podemos restaurar, tener alguna restauración, ¿verdad? Bueno, ya, ahora ya le hablo, ya le digo buenos días, ¿no? Ya lo saludo en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Esa tercera palabra es la restitución. Y eso es importante. Ya después tendremos la oportunidad de verlo más adelante, pero la restitución es regresarle lo que le habías quitado a esa persona. Entonces, si le habías quitado tu amistad, ¿por qué? Por diferentes temas. Ese paso además es regresarle tu amistad, regresarle tu confianza. Claro, con la debida, pues si te dañó de alguna forma o hizo algo mal,
bueno, tienes que tener cuidado en ciertas cosas, pero tienes que restituir también. Eso es lo que también nos ha enseñado Jesucristo. Entonces, al hacerlo, mostramos el amor de Jesús de una manera que es práctica y real. Cuando perdonamos y buscamos la unidad, estamos reflejando el amor incondicional de Dios. Y en ese proceso, también nosotros somos transformados, aprendiendo a perdonar y amar como Jesús lo hizo. Entonces te voy a recordar estos 8 ministerios de Jesús. El ministerio de la redención. A ver, ya ahí por si no lo apuntaste. El ministerio de redención, el ministerio de enseñanza, el ministerio de liberación, perdón, antes está el ministerio de sanidad, el ministerio de liberación, el ministerio profético, el ministerio de reprensión, el ministerio de misericordia y servicio y el ministerio de reconciliación. Entonces, Jesús vino a cumplir la misión del Padre con amor y con poder y nos dejó este modelo de vida que debemos seguir: redimir, enseñar, sanar, liberar, profetizar y servir con misericordia. Y nosotros, como su iglesia, estamos llamados a continuar con su obra, con ese ejemplo que Jesús nos dejó, llevando su mensaje a todas las naciones. Así que debemos vivir cada día con la convicción de que el mismo poder de Cristo opera en nosotros el día de hoy y nos guía a extender su reino en esta tierra. Así que podemos cumplir con la gran comisión también de llevar la palabra de Dios y de obedecerle, que también es esa obsesión que también Jesús tenía. Y bueno, pues, ¿cuántos se identificaron con algunos de esos ministerios? ¿Verdad? ¿Cuántos han aplicado esos ministerios en sus vidas, en su iglesia, en el servicio, ¿verdad? También. Y sobre todo que pueda ser un ejemplo de cómo Jesús lo hizo, no como tú crees, no como nosotros creemos que lo debemos de aplicar, sino realmente cómo Jesús lo llevó a cabo cada uno de estos ministerios, recordando que el poder de Dios ahí está el día de hoy, sigue manifestándose con ese poder. Amén. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta o em, alguna opinión también. Vilma, adelante, Vilma, te escuchamos. Sí, Hola, buenas hola. tardes, gusto saludarles. Buenas tardes, ¿desde dónde te conectas? Aquí de Guatemala. Bendiciones a Guatemala. Gracias igualmente. Solo tengo una preguntita. Sí, El cuarto ministerio, ¿cuál dijo que es? Perdone. es el Ministerio de Liberación. Liberación. Muy amable, muchas gracias y buena tarde. Bendiciones, Vilma. Saludos hasta Bendiciones. Guatemala. Por aquí tengo Carmen. Carmen, te escuchamos. Bendiciones, bendiciones a todos. Profe, una preguntita. Sí, Cuando las personas, cuando alguien en la iglesia practica alguno de estos ministerios, ¿no se le dice don, sino ministerio o también se le puede llamar don? Gracias. bueno, gracias. El don son los regalos que Dios te da, ¿verdad? O sea, lo que tenemos, por ejemplo, los dones del Espíritu, aquello que va a reflejar lo que el Espíritu Santo ha puesto en ti también. Ahora, estos ministerios es como le digo, una consecuencia de esos dones, ¿sí? Es algo que va a ser una consecuencia de aquellos dones que tienes. Entonces, en lo que tú estás preguntando, quizás sería algo diferente. Todo va unido, todo va junto, pero sí, sería más bien como una respuesta de esos dones que tenemos gracias a través del Espíritu Santo. Ahora, el ministerio, quiero hacer nada más un énfasis aquí, que es, nosotros le llamamos ministerio, como les decía al principio, el ministerio de los niños, el ministerio de la alabanza, pues realmente es algo que nosotros que Jesús lo hacía, que Jesús realmente tenía el mandato de hacer por obediencia al Padre. Y todo eso mismo que Jesús hacía es algo que nosotros debemos de estar haciendo. No es que tengamos nosotros nada más el ministerio de liberación, por ejemplo, o el ministerio profético. No, no, no.
todos, nosotros debemos cumplir todos esos ministerios también. Simplemente que dentro de la iglesia, bueno, se le ha denominado de esa manera, pero realmente como cristianos debemos de cumplir todos esos ministerios, ¿sí? Bueno, Esther, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, pastor. Muchas bendiciones para usted y para todos. Y yo le que quiero Bendiciones. hacer la pregunta que estaba desarrollando la lección, y hay una Ajá. pregunta que dice, los trastornos mentales y físicos no tienen siempre una causa exclusivamente espiritual. Y hay dos opciones, verdadero o falso. Y yo, Ajá. para mí, pensé que era verdadero, porque de verdad que todos los trastornos mentales y físicos no siempre tienen una causa exclusivamente espiritual. Pero aquí me salen que está incorrecto. Entonces, Sí, es una quisiera, pregunta capciosa. ¿Por qué lo ponemos como espiritual? Te lo voy a explicar rápido. Es porque aún a enfermedades, obviamente, no podemos decir siempre que está endemoniado, ¿verdad? Siempre había esa, esa idea de decir, bueno, hace algunos años, ¿verdad? Y a lo mejor algunos recientes. Está enfermo porque seguramente está en pecado. Está enfermo o le pasó esto porque seguramente está mal. Y no siempre es así, pero es la consecuencia del pecado. ¿Sí? La que ha llevado que este mundo realmente ya sea un mundo sin Dios, o sea, un mundo que está alejado de Dios, y por lo cual eso es una consecuencia espiritual también. Entonces, claro, hay enfermedades físicas, hay enfermedades pues que no las podemos eh, no podemos decir que son a causa de que un espíritu maligno esté en esa persona, pero sí podemos decir que espiritualmente es porque estamos en un mundo alejado de Dios, en un mundo roto, en un mundo que, pues, necesita a Cristo y que va a tener que ser renovado. Entonces, por eso es que es esa pregunta capciosa también por ahí. Pero gracias, Esther. ya, ¿Sí? muchísimas gracias, sí, porque no lo podía hacer. Para mí era, realmente no todo viene de espiritual, porque yo escuché en las iglesias que dicen, ay, me dolía el estómago, seguramente has pecado. Entonces yo me quedé pensando, no, No, no necesariamente, no, es de porque repente estamos en un mundo no, caído, ¿no? Y estamos en un mundo caído que obviamente espiritualmente está caído, ¿verdad? Y por eso es que tenemos todas las enfermedades. La primera gran no, enfermedad que tenemos somos nosotros cuando nos vamos haciendo viejitos, ¿verdad? Y nos vamos descomponiendo. No debería de ser así, no debería de ser así. Y no va a ser así en algún bueno, muy pronto, ¿verdad? Que también lo creemos eso. Bueno, muchísimas gracias, Esther. gracias. Gracias. Y bueno, nada más quiero recordarles, ministerio otra vez, porque me quedé con ese pendiente, se refiere al servicio o trabajo, que es al beneficio de alguien o de una comunidad o un grupo. Entonces, realmente es el servicio, eso es un ministerio, ¿sí? Así que bueno, solamente para confirmarles. No sé si hay alguna otra pregunta, algo más. Cornelio, perdón, ahí estás levantando tu mano. Adelante. Aló, Hola, hola. ¿Desde dónde te conectas? de aquí a Nicaragua. Nicaragua, bendiciones. Te escuchamos, Cornelio. Tenía una pregunta ahí. Cuando habla de ministerios también, eh, Jesús hablaba de los ministerios, los 5 ministerios que son maestros, profetas, eh, evangelistas, y 5 ministerios. Estos también van eh, igual de esos otros ministerios, o son aparte. No, bueno, estos son los ministerios de servicio. Justamente lo que acabo de mencionar es lo que Jesús venía a dar. Ahora, los otros, ¿qué es lo que fuimos llamados a hacer? Profetas, pastores, ¿sí? A ver, ¿cuál es más? Sí, hay otros 5 ministerios ahí de Jesús, ¿no? Que hizo, pues, son de la iglesia, pues, para el servicio de la iglesia. Y lo otro es que solamente 8 ministerios que tuvo Jesús en este servicio.
Ay, casi no te entiendo. ¿Estás un poquito lejos? Este poco audífono, ¿será por eso? Puedes conectar los audífonos. Mira, ahí ya te escuchamos. Excelente. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, Ahí está. ahora sí me escucha, ¿Sí? ahora sí me escucha. Sí, así es. Pues decía que sí, esos eran hay más ministerios después de esos 8 de Jesús Sí, todo lo que sea de servicio es un ministerio también dentro de la iglesia. dentro de la iglesia. Todo puede ser un Bueno, servicio digamos, de alabanza, servicios de canto. ajá, Entonces son ministerios. El ministerio de los niños, de la alabanza. así es, Ok. pero solamente, esa es una palabra, solamente es una definición, el Ah, ministerio, pero es un servicio, exactamente, es un servicio que se debe de dar, ¿sí? ok. Ahora, Gracias lo por que tú aclarar. preguntabas ahora sí, ya que te escucho bien, Ajá. ¿no? Acerca de lo que tú estás hablando sobre cuando Pablo dice que en Efesios que él constituyó apóstoles, a Ah, profetas, sí, evangelistas, pastores, maestros, sí, es una función específica y está justamente basada en dones, de los dones que Dios dio a cada uno, ¿verdad? Cada uno debemos también de tomar cierta sí. posición ahí. Pero bueno, esos ministerios que acabo de dar, estos 8 ministerios, son para que todos los podamos desarrollar. No importa si eres maestro, apóstol, profeta, evangelista, sí, Es o que, pastor. De todos modos es tienes que, que desarrollar esos ministerios, esos servicios. es que, es que también pues hicieron esa pregunta, ¿verdad? En otra enseñanza, ¿verdad? De que cuáles eran los ministerios de Jesús. Y se dijo pues que eran esos 5 ministerios, lo de profeta, maestro, evangelista, ya, y entonces me tendía a confundir eso a mí. Sí, no, no, te digo, es solamente, eso es, pues es el término, la palabra, pero realmente es un servicio. Vamos a poner los servicios que, si quieres, ponemos el servicio que Jesús dio también, para que pudiéramos Ah, entender. ahora sí, ahora sí. Porque ahí pues se puede, como decir, también puede confundir uno en decir los ministerios de Jesús y podemos hablar también de esos ministerios, de esos 5 que están ahí que dice Pablo ahí. Sí, de hecho, esos están llamados como ministerios. Por eso te digo, Sí. entonces, el ministerio, la palabra ministerio es servicio, ¿sí? Es un trabajo que se hace. La única variante es que esos ministerios los constituyó Jesús Ah, para la iglesia como pastores, evangelistas, maestros, así es, profetas. Eso es que Jesús los constituyó para la iglesia, para el servicio de la iglesia, para la exactamente. enseñanza. ¿Por qué? Porque tiene un propósito justamente para, y tú lo acabas de decir, para la iglesia. Entonces, por ejemplo, Para un la- maestro es enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Un profeta comunica Mm, mensajes de Dios hacia el pueblo, o sí, exhorta también. El pastor, bueno, está dedicado a guiar. El evangelista proclama el evangelio, ¿no? Las buenas nuevas. También muchas veces el evangelista es también hacia afuera. En fin, pero sí tienen eso. Ahora, los otros son un servicio. ¿Qué es lo que Jesús hacía? ¿Cuál era sus eso- ministerios? esos eran servicios del ministerio de Jesús en la tierra, cuando él anduvo enseñando. Amén. Y que debemos todos nosotros también Así. hacer. Bueno, ¿Sí? muchas gracias por la Gracias, aclaración. Cornelio. ¿Hasta dónde te saludamos? Aquí en Tipitapa, Managua, Nicaragua. Managua, Nicaragua. Bendiciones. Gracias. Bendiciones hasta allá. Gracias, Cornelio. Y última pregunta, Andrea o participación, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes. Yo quería preguntarle algo respecto al último ministerio de Jesús de la reconciliación.
bueno, que si bien usted dijo que había que aplicar en la iglesia con los hermanos, pero no estaba en problema con ningún hermano hasta ahora, gracias a Dios, sino con una hermana en mi familia y con la familia paterna de mi hija. ¿Cómo aplicaría ese ministerio de reconciliación? Porque, digamos, yo perdoné a la abuela de mi hija, a la abuela paterna de mi hija, que dejó llenar la cabeza con cosas en contra mía y bueno, decidió ella no vernos más a nosotras dos. Y bueno, no quiere vernos. Yo la perdoné porque en mi iglesia me enseñan a perdonar. Bueno, la perdoné a la señora. ¿Y cómo hacemos para las tres R? Yo la perdoné. ¿Cómo hacemos para restaurar y para restituir una relación con ella si esa persona no se deja? Bueno, lo importante es que se deje, pero si la Otra otra también. persona sí, si la otra persona no quiere, no lo vas a poder obligar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente seguir orando. Lo que nosotros debemos hacer es ir, ¿verdad? Ir y primero perdonar. Y si nosotros hicimos algo, pues pedir perdón también. Muchas veces también nos falta esa parte, ¿no? Nosotros reconocer nuestro error y pedir perdón. Y ya después de ahí va a venir la restauración, pero pues tiene que ser de las dos partes. Y muchas veces no llega inmediatamente, aunque a veces así lo queremos, muchas veces puede tardar mucho tiempo, o muchas veces puede ser que no lo veamos aquí en esta tierra y nos veamos ahí en el cielo, y ahí sí, sigamos nuestra relación con esa persona, que seguramente, bueno, pues ya en base al entendimiento de Cristo, pues todos vamos a poder estar bien, ¿verdad? Sin estar peleados, pero nosotros debemos de buscar siempre esa reconciliación de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Así que no te desesperes, sigue orando también por esa persona o esas personas que, pues desgraciadamente, pues quizá han hecho daño también. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Andrea.